Muy bendecidos a todos los elegidos del Señor, a esa iglesia preciosa, la que Jesucristo compró con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, de una vez y para siempre, la que está santa y sin mancha, sin arruga. Así dice la palabra en Efesios capítulo 5, y la que Jesucristo santificó, y Él la guarda. Aleluya, y dice que nadie nos podrá arrebatar de sus manos, ni de las manos de su Padre, que es el mismo Dios. Eso es un solo Dios, pero eso es otro tema en otra ocasión. Bienvenidos a este estudio más del ministerio Te Exaltamos Dios, y hoy vamos, como siempre, a tener un interesante estudio bíblico titulado El Don de la Fe. Pero en esta ocasión va a estar con nosotros nuevamente el ministro competente de este nuevo pacto, mi hermano amigo en la verdad de Jesucristo, un adorador de Dios, Héctor Barragán desde Colombia. Así que prontito va a estar en línea conmigo en vivo. Yo te invito para que compartas tu señal en tu página. No pierdas esta oportunidad, el don de la fe. Y hoy, como les venimos anunciando, tenemos a nuestro amado hermano ya en línea y listo para comenzar a trazar esta palabra. Mi hermano amado, Héctor Barragán. Buenas noches, mi hermano Héctor, ¿cómo estás? Pastor Carlos, un abrazo muy especial para ti. Qué bueno verte. Bueno, mira, si no es a través de la tecnología, quizás de pronto nos hubiéramos reencontrado para estar hablando de nuestro Señor Jesucristo. Feliz de estar aquí con toda la amada preciosa del Señor, con toda la iglesia y el ministerio Te Exaltamos Dios, que estoy escuchando, es por todo el mundo. Hay gente de Honduras, de Brasil, Costa Rica, diferentes partes de los Estados Unidos. Estoy bien contento escuchando esas noticias, y también pues un saludo muy especial a todas las personas del Ministerio Internacional Renuevo que se están uniendo también a esta transmisión para compartir acerca de la poderosa palabra de nuestro Jesucristo. Qué bien, Héctor. Pues estamos contentos de que estás con nosotros. Un saludo también a los del Ministerio Renuevo que están conectados ahí de diferentes lugares de Colombia y otros lugares. Un saludo a tu familia, también a tus padres que están ahí, tus hermanas. Bueno, estamos muy contentos de poder, es como tú dices, si no fuera por las redes, si no fuera, bueno, por la pandemia, ¿verdad? Que pudimos conectarnos aquí. Gracias a Dios por todo esto, todo obra para bien. Y sé que hoy va a ser a los que amamos a Dios, todo obra para bien. Amén, amén, así es. Bueno, mi hermano Héctor, yo creo que ya estamos listos, los motores ya están calientes, estamos ready. Hay un estudio, un tema súper interesante que pienso que va a ser de mucha edificación para el pueblo de Cristo, y es acerca de el don de la fe. Y en esta ocasión vamos a estudiar cómo la fe en nosotros es un don de Dios. Tenemos que entender eso, vamos a poner eso como fundamento. Y ese don de Dios es solo para los escogidos de Dios, solo para los hijos de Dios. Y vamos a comenzar con el libro a los Efesios, capítulo 2. Hermano Nano, voy a poner esto como de base, este versículo, esta cita como de base para nuestro estudio hoy. Efesios capítulo 2 y el verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el medio para ser salvo. Y después explica el apóstol Pablo hablando de la fe: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vamos a interpretarlo, a trazarlo de atrás hacia adelante. La salvación no es por obra. La salvación es un don de Dios y no es para que nadie se gloríe. Pero esa salvación, que es por gracia, tiene un medio, es a través de la fe. Y esa fe es un don de Dios. La salvación es un don y la fe también es un don, y es un don solo para los escogidos. ¿Qué dice? No podemos creer, porque nuestra tendencia humana no es hacia buscar a Dios. Dice que no hay quien le busque, no hay quien
busque a Dios. O sea, por nuestra capacidad humana no tendríamos el querer como el hacer de buscar su Dios. Únicamente a través de ese don que nos fue dado, predestinado en nosotros, es que en un momento de nuestra vida, al escuchar la poderosa voz de nuestro Dios, ese don se activa dentro de nosotros y venimos al conocimiento. Entonces, no es algo que nosotros producimos, digamos, como espontáneamente como humanos, sino que es algo con lo que ya venimos incluido, que es el don de la fe, es el regalo maravilloso de creer en nuestro Dios. Perfecto. Entonces, como teniendo eso como base, que la fe es un don de Dios y viene a través de Cristo, naturalmente en el nuevo pacto, vamos a hablar, Héctor, ¿qué pasó antes de la cruz? ¿Qué tipo de fe se manifestaba? Y vamos creo que tú tienes un verso de Gálatas, ¿no? Sí, yo quisiera que empezáramos esta parte antes de la cruz. Empezáramos con Gálatas capítulo 3, versículo 23. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Y voy a leer en la versión que tenemos todos, que es la Reina Valera. Sí. Dice, pero antes que viniese la fe, o sea que había un antes. Ahí ya el apóstol Pablo nos está diciendo, antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. El apóstol Pablo nos coloca un panorama claro, específico. Nos dice, como un antes y después de la cruz, hay un antes de la fe y un después de la fe. Antes de la fe estábamos en la ley, o el hombre era justificado no por creer, sino por lo que hacía. Había un pacto que se llamaba la ley y el hombre era justificado por las obras. Estábamos confinados, los seres humanos, bajo ese pacto de la ley que nos llevaba a hacer. Y la fe estaba reservada, estaba detenida para el día que iba a ser revelada, que es en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa fe que iba a ser revelada es la fe don, la que hablamos en Efesios 2.8, que no había llegada, iba a ser revelada, ¿verdad? Estábamos confinados. Claro, porque el ser humano tiene una fe humana, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, uno ve las nubes negras y dice, yo creo que va a llover. hay una fe humana, ¿cierto? Sí. Que acompaña al ser humano. Pero la fe que viene de Dios, eso que te permite creer, que te permite creer en lo invisible del Señor, en eso que en ese mundo espiritual, es un don que está dentro de ti, que viene contigo. Bueno, y para dar evidencia, si vamos a Habacuc, capítulo 2, verso 4, el profeta Habacuc dice, 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. El alma que no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Y es interesante notar que esta cita la hizo referencia a ella el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Verso 17, cuando dice el justo, pero ya en el nuevo pacto, mira el cambio que él dice, el justo por la fe vivirá. Pero en el antiguo pacto dice el justo por su fe. ¿Por qué? Porque estaba todavía confinado. Aunque era el justo, éramos justos por elección, pero estábamos confinados o estaban ellos confinados, nosotros no, estaban ellos confinados para aquella fe que iba a ser revelada. Y entonces ahora... No, y es que era imposible creer en ese momento, porque sí. Habían unos mandatos, recordemos que habían sido dados por Dios 10 mandamientos y 613 ordenanzas, que el hombre tenía que ser justificado por eso que había allí consignado. Era un mandato del Señor, hacerse justo por medio de esa cantidad de cosas. Entonces, no era que yo me levantara y creyera en mi justificación, no, yo tenía que hacer para ser justificado. Entonces, el concepto de la fe como la entendemos ahora, aquí en este siglo XXI, era imposible de ver en ese momento. No se podía concebir en la mente del ser humano vivir creyendo, sino tenías que vivir haciendo, sacrificando,
ofreciendo, lavando, una cantidad de acciones para poder vivir en justicia. Voy a hacer un paréntesis aquí, Héctor, porque la gente puede preguntarse, bueno, si no había llegado la fe, ¿en qué fe es que operaban todos estos antiguos testamentarios en Hebreos capítulo 11? Porque ahí habla de Abel, habla de Enoc, dice que por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés y un sinnúmero, José, Jacob, Rahab, y dice, y no hay tiempo para hablar de muchos otros. Pero aquí dice, verso 39 del capítulo 11, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Cuál fe? Su fe, no la fe don, su fe. Dice, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros, porque la perfección vino en Cristo. Por eso es que el próximo capítulo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de esa fe don. Claro, lo que pasa es que como estaba establecido ese pacto de la ley, pues se producía en el hombre una creencia, ¿cierto? Hacia eso sagrado. Y Dios, la palabra es muy clara, la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hay algo que ha cubierto el mundo y es su misericordia. Dice que sin su misericordia hubiéramos sido consumidos, hubiéramos sido destruidos. Entonces, para ellos también aplicaba el principio de la misericordia. A pesar del pacto en el que andaban, Dios los trataba con misericordia, de acuerdo al pacto de la ley. Bueno, y entonces, para darle evidencia a eso, vamos a Lucas capítulo 7 y el verso 9. Dice Jesús le está hablando, dice, al oír esto es cuando Él sana al siervo del centurión, uno de los milagros que Jesús hizo. Dice, y al oír esto, porque el centurión le dijo, no tienes ni que ir a mi casa, con solo decir la palabra, mi siervo sanará, porque era un hombre de autoridad. Y entonces Jesús quedó sorprendido con esa fe, que no era la fe don, porque no había llegado a la fe don, ¿verdad? Dice, al oír esto, verso 9, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjate, y aquí es donde los ministerios de enseñanza, y aquí quiero hablarle a los pastores, los maestros, los que enseñan la palabra, aquí es donde a veces se maltraza la palabra, a veces no es a propósito, si es simplemente por desconocimiento, ¿verdad? Pero aquí utilizan este verso, no he hallado tanta fe, como que diciendo nosotros podemos tener mucha fe, ¿verdad? Pero no, en el antiguo pacto antes de Cristo, ahí cabía el término, no he escuchado tanta fe, no he hallado tanta fe. Pero cuando Cristo viene, ya Él aplica la medida del don de la fe, que es la misma medida para todo, es la fe de Cristo. Ya no en el nuevo pacto, ya no hay medidas o grados de fe. Y yo creo que Jesús, entendiendo lo que se podía percibir en ese momento histórico, como que derriba ese pensamiento diciendo, bueno, aquí no depende del que tenga mucha fe o poca fe, porque si tú tuvieras una fe como un pequeño grano de mostaza, puedes decirle a este monte, échate de aquí para allá o métete en el mar. O sea, Él quitó esos conceptos de que hay gente de mucha fe o de poca fe, ¿no? Como ese concepto humano de los niveles de la fe. Uh-huh. Bueno, y otra evidencia para mostrar que de los niveles de fe, como tú dices, que habían antes de Cristo, leímos el del centurión, no he hallado tanta fe. Y aquí en Mateo 8:26, Jesús le dice, cuando calma la tempestad, y ellos no pudieron hacerlo, los discípulos, en el verso 26 les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo grandes bonanzas. A uno le dice, no he hallado tanta fe, y a otro le dice, hombres de poca fe. Sí, porque digamos que Jesús, en el contexto histórico donde estaba, no había ido a la cruz. O sea, esa fe que iba a ser revelada todavía no había llegado. Entonces,
A unos los trataba como hombres de poca fe y a otros como, tiene mucha fe, ¿no? Sí, y si no se entiende esto, Héctor, es porque entonces se ministra a la iglesia de una manera equivocada. Yo he escuchado predicadores que dicen, hermano, usted tiene que tener mucha fe. Usted tiene muy poca fe, hermana, por eso fue que usted no fue sanada, porque tiene poca fe. No, en este pacto no hay eso de tanta fe ni poca fe. Ahora es el don de la fe. Lo que pasa es que aquí podemos añadir, Héctor, que una cosa es el don de la fe, ¿verdad? Y otra cosa es, tú sabes, cuando Pablo habla de los que hacen milagros, los que ayudan, los dones, ¿no? Entonces, los dones del Espíritu. Los que tienen fe. Eso es diferente, eso es un don ya que para hacer milagros o para hacer prodigios, así lo explica Pablo, lo cataloga como uno de los dones que está en algunos creyentes, ¿verdad? Algunos profetizan. No, y hoy lo vemos en este nuevo pacto. Hay algunos, y me incluyo dentro de esos, ¿no? Que a veces, y eso lo vamos a ver más adelante, si nos da el tiempo, pues como que se debilita, ¿no? La fe, a veces no estamos como en esa conexión tan directa. No quiere decir que no tengamos la fe de Cristo en nosotros. Me he dado cuenta también que hay hermanos que siempre creen. Sí, cierto es. Siempre creen, pase lo que pase. Eso no es de todo el mundo. Yo creería que esa persona tiene el don de la fe, aparte de la fe de Dios, tiene como una recarga, ¿no? Tiene como un doble tanque sí, de esa fe. Bueno, ¿ah? vamos a darle la base bíblica porque tenemos que evidenciar, ¿verdad? Todo lo que decimos. Pero primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso 7, dice, si vemos desde el verso 5, dice que hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces el verso 8 dice, porque a entonces empieza Pablo a especificar algunos, ¿no? A es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hay hermanos que tienen ese don, que tienen y dan palabra de sabiduría. Otro tiene palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Verso 9, otro fe por el mismo Espíritu. Que no quiere decir que no tenga el don de la fe el que no tenga ese don de fe. No, tenemos todos los escogidos el don de la fe, pero hay un don de fe que es para creerle a Dios para milagros. Dice aquí a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, el hacer milagros, profetizar, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretaciones de lenguas. Estos son dones aparte del don de la fe de Cristo que está en cada creyente, que opera conforme a como Dios los reparte a cada uno como Él quiere. Sí, y eso es muy importante, esa diferenciación entre los dones, porque es que cada uno de nosotros está cumpliendo una función en el cuerpo del Señor. No todos tienen el don de sanidad de enfermos, no todos tienen el don de la palabra de ciencia, no todos tienen el don de sabiduría, pero todos sí estamos completos en Cristo Jesús. Sí. Entonces, todos somos aceptos en el amado, pero para la función que Dios te tiene predeterminada, predestinada, el objetivo, tu propósito, pues es necesario que destaques. Es como si todos fuéramos médicos o todos fuéramos abogados. Entonces, pues imagínate un mundo lleno de abogados o un mundo lleno de solamente locutores como yo. Entonces, no, ¿dónde estarían las otras funciones? Y para eso Dios capacitó con diferentes y con diversos dones a los hombres. Dice un comentario, Adrianita dice, tenemos un tanquecito adicional. Está bien, que bien explicado eso, ¿verdad? Los que han buceado saben que hay un tanque completo, ¿no? Y hay un tanque de reserva. O sea, como que no lo vayas a gastar, como la reserva del gas, ¿no? De la gasolina del carro. Que aunque baje la aguja, hay algo que queda más allí, que te permite llegar. Yo conozco hermanos en el ministerio que tienen la fe de Cristo, pero también tienen el don de fe.
tienen el don de fe y tú les preguntas y están creyendo, no importa lo que pase. Y esas personas animan también al cuerpo, me han animado a mí, animan al cuerpo de Cristo. Seguro, sí. Seguro que sí. Bueno, hay otro verso más para probar que habían grados de fe y diferentes tipos de fe antes de Cristo. Y está ahí en, no sé si tú lo tienes ahí, Nano, Mateo 9:2. Mateo. Sí, Mateo 9:2. Dice, unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. La fe de ellos, no la fe de Cristo. Ellos. Ahí es que está, no he visto tanta fe, hombres de poca fe, la fe de ellos, ahí hay tres tipos de fe. La fe de ellos, hombres de poca fe y no he visto tanta fe. Ahí, como no había llegado el don de la fe, pues habían grados de fe. Pero una vez llegue el don de la fe, ya todos tenemos la misma fe. Y allí es donde se forma a veces la falsa doctrina, ¿no? En que el pastor tiene más fe. Ahí está. Sí, el pastor tiene más fe. No, es que yo necesito de que oren exclusivamente por eso, porque es que yo no tengo fe. ¿Sí? En cambio, el pastor lo escucha más Dios. Sí. Porque tiene más fe. Y no, nosotros todos somos iguales en este nuevo pacto después de la cruz. Tenemos todos el mismo tanque. Pero lo que pasa es que Dios, obviamente, a través de los instrumentos, pues usa la administración y usa diferentes cosas en el cuerpo. Pero no es que el pastor tenga más fe que el hermano de la iglesia. Hay una cita. ¿Recuerdas cuando Jesús le estaba enseñando a orar a los discípulos y ellos le dijeron, Señor, aumentanos la fe? ¿Ve? Porque habían grados de fe, ellos mismos eran a los que Jesús le dijo, hombres de poca fe. Imagínate, pues claro, si eran de poca fe tenían que, pues auméntamela, Señor. Porque en ese tiempo, y si no se entiende esto, que era el viejo pacto, se puede estar usando ese mismo término para el nuevo pacto y no aplica. Aquí yo no le puedo decir a la iglesia, hermano, vamos a orar para que se le aumente tu fe. No, porque si se te aumenta la fe, te le pasas a la fe de Cristo. Es la fe de Cristo que tenemos nosotros. Así es, amén. Tremendo. Bueno, entonces vamos ahora a cruzar el nuevo pacto. Vamos al nuevo pacto a ver cuál es la fe de la que se habla allí. Y vamos a comenzar con Romanos 1:17, que ya lo leímos, pero vamos a darle cita, ¿verdad? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Como está escrito dónde? En Habacuc 2:4, Pablo dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Allá en Habacuc dice por su fe. Pero cuando Pablo lo trae al nuevo pacto, dice por la. ¿Cuál es la fe? La de Cristo. Sí, y ahí entra efectivo pues nuestra posición en Cristo Jesús, ¿no? Tenemos las personas antes de la cruz no podían verse ni justificados, no podían verse redimidos y menos podían verse con la fe. O sea, lo que explicaba ahora antes, ellos para poder creer en Dios tenían que hacer. Ahora, en el nuevo pacto, poder tú tener una conexión con Dios, tienes que creer. O sea, ya lo que hagas no vale. Sencillamente la conexión con Dios, el vínculo, la relación que nosotros establecemos con Dios es por medio de la fe. Y por eso el versículo con el que arrancábamos este estudio, que es Efesios 2:8-9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? O sea, lo hablábamos detrás de cámaras con el pastor Carlos, o sea, cuando tú crees o cuando se alumbran los ojos de tu entendimiento, ¿sí? Y tú dices, wow, esto no lo entendía, ¿cómo así que ahora, cómo así que antes no era salvo y ahora lo soy? Siempre lo he sido, pero es que ahora lo creo, ¿sí? Pero no se expide como que va, bueno, entonces ya creyó la palabra, entonces vaya a la notaría,
o vaya a tal oficina a reclamar su certificado de salvación. Ajá. No existe como tal. ¿Qué es lo que te dice que tú eres salvo para siempre? Pues la fe. La fe. ¿Sí? La fe de Dios que está dentro de ti. Y me encanta ese ejemplo, que es como cuando tú compras una casa. Cuando tú compras una casa y te dicen, mira, la casa tiene agua, tiene línea telefónica, tiene luz. Pero tú nunca pones un bombillo. Nunca. Y entonces te toca terminar tus actividades a las 5:30 de la tarde, levantarte cuando salga el sol, porque nunca colocas un bombillo, un foco. Pero cuando colocas el foco y prendes el interruptor, ¡boom!, se prende toda la casa. Y eso es lo que pasa con la fe, ¿sí? Cuando entiendes de que tienes la misma fe de Cristo en ti, es como si se iluminara tu espíritu, como si te iluminaras por dentro y empiezas a conocer y decir, wow, yo soy salvo, yo soy justificado, yo soy redimido por el Señor, entiendo por medio de la fe. Por eso la fe es un mediante, es un puente que Cristo me tiende para poder creer su obra. Si no es por fe, no podría creer, no podría ser salvo. Ahora, Héctor, tú dices que la fe se activa, ¿no? Ya está en nosotros y se activa. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que activa la fe? Porque ¿verdad? Sería bueno saber eso para que si todos los entendidos, todos los escogidos tienen esa fe de Cristo, ¿cómo se alumbra? ¿Cómo se activa? ¿Cómo despierta esa fe de Cristo en nosotros? ¿Qué tal si vamos a Romanos 10:14? Perfecto. Porque aprovechando este momento después de la cruz, yo quisiera tocar 3 aspectos de esa fe que ya tenemos. Y el primer aspecto es que esa fe que ya está dentro de nosotros. Porque bueno, vamos a dejar ya el antiguo pacto. Ahora estamos viviendo después de la cruz. Ajá. Y el primer aspecto que tenemos acerca de la fe es el conocimiento. Saber cómo se activa y qué es esa fe. Y mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y sáltate al versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír. Tremendo. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Así que esa fe, ese bombillo, ese interruptor, se prende, se activa cuando tú escuchas la palabra. Ahí es cuando hay una luz que te alumbra. Ahí es cuando tú conoces, wow. Pero y cabe anotar aquí algo bien interesante, porque la gente dice, no, pero pues si todo el mundo es salvo, y si todo el mundo tiene la fe, y si todo el mundo... A Dios dice la palabra que le plació salvar a los creyentes por la locura, la predicación del evangelio. Por eso es que es necesario espacios como estos. Por eso es necesario la congregación. Por eso es necesario predicar la palabra por internet, por podcast, ¿para qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Y es interesante porque dice que la fe ya está en ti. La fe es. No es que viene, no es que está afuera y viene, ya está en ti, pero se activa, viene a manifestación cuando oyes la palabra. Y es importante, no es viendo novelas, ni hablando de otras cosas, ni de filosofía. Y no es que eso sea malo, es que la fe se va a activar cuando oye la palabra. Mire, yo he estado en momentos, y yo sé que a ti te ha pasado, Héctor, cuando estamos de pronto, no sé, envueltos en las cosas de este siglo o andamos con los sentidos dormidos y de momento empezamos a escuchar la palabra y la palabra nos activa. Lo escuchamos o lo leemos o alguien nos lo habla o lo estamos alabando en una alabanza. Cuando entra por el oír, la palabra te va a despertar. Y entonces, por eso alguien diría, bueno, ¿para qué predicar?
Porque alguien pudiera decir, bueno, entonces si es así, entonces no hay que predicar, porque ya todos los escogidos tienen la fe y ya son salvos. Es que, ¿cómo creerán, verdad? Como tú decías, ¿cómo van a venir a la creencia? ¿Cómo se va a activar la fe si no hay quien les predique? Es necesaria la predicación. Claro, porque es necesaria la predicación, porque como el primer aspecto de la fe es el conocimiento, ¿cómo va a saber una persona que es salvo para siempre si nadie se lo dice? ¿Cómo va una persona a saber que Cristo murió en la cruz del Calvario y le dio redención si nadie se lo comunica? A Dios le plació ese medio para que las personas pudieran activar su fe. Es como siempre la fe estuvo allí y prendes. Escuché la palabra de Dios y se alumbra ese conocimiento. Por eso la fe en su primer aspecto es un conocimiento. Yo tengo que conocer que la fe. Yo tengo que saber, como dice, yo tengo que saber cómo se come. Sí. Porque si no sé, si no escucho y leo la palabra, si no escucho, pues no voy a saber las capacidades que tengo. Yo no sé si a ti te ha pasado, y tú que yo manejamos catálogos de equipos y de consolas, mixer, computadores. Pues a veces no es solamente prenderlo y que funcione, sino que cuando tú lees el catálogo, pues dices, wow, yo puedo conectarme por vMix. Sí. Wow, yo puedo colocar esto, yo puedo hacer esto. O sea, no es solamente un conocimiento superfluo, sino que el momento en que te metes a indagar, a conocer, a tener esa fluidez en medio de la fe, pues puedes estar en mayor tiempo en conexión con eso. Y hay algo interesante ahí, Héctor. Se da el caso también de personas que pueden estar en una congregación 10 años, pero no son alumbrados, no son sellados con el Espíritu. O sea, la fe, no hay un despertar en ellos porque no se le ha comunicado el Evangelio. La fe es por el oír por la palabra. Lo que le han comunicado son mandamientos, doctrinas de hombre. Pero de momento, en un solo día, como en un estudio así, oyen la palabra y quedan alumbrados, y ahí mismo, porque oyeron el verdadero Evangelio. Claro. Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ese es el proceso, oír y luego creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el medio. Por eso es que hay que predicar la palabra. Por eso es que tenemos que tener, como tú dices, podcasts así, Facebook, Face Live, transmisión, hay que compartir la palabra. Claro, Pastor, porque lo que pasa es que hay gente que puede estar 20 años sentado en una iglesia, pero sin creer. Sí. No cree. Bien. ¿Sabes por qué? Porque ese es el daño que le ha hecho la religión y la religiosidad a la gente. Sí. Porque él piensa que por ir a la iglesia, por ir todos los domingos, conectarse, quizás de pronto llevar el diezmo, no sé, ayudar a los pobres, no sé, estar allí, está haciendo su labor, el cuerpo del Señor. Y pueden pasar los años. Y son personas que tú te encuentras y tú dices, pero ¿cómo así? ¿Tú acaso no llevas 20 años en una iglesia? ¿Por qué estás hablando así? Porque es como hablar con un niño, ¿no? Pero el que oye la palabra del Señor, el que entiende la fe, pues es sellado con el Espíritu Santo. Como que hay una confirmación. Sí, sí. Bueno, hay un verso que es Filipenses capítulo 3. Y el verso 9, ya estamos en el nuevo pacto. El tiempo, ¿cómo ha corrido aquí el tiempo, Héctor, hoy? Filipenses capítulo 3, verso 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora aquí hay un verso donde se habla de esa fe y se dice que es la fe de Cristo. Ahora, ya no es la fe mía, ya no es tanta fe, poca fe, mucha fe, aumentanos la fe. Ahora es la fe de Cristo. Ya Cristo es el autor y consumador de esa fe, esa fe que iba a ser revelada,
que estaba reservada, dice que estaban confinados para aquella fe que es esta, que iba a ser revelada. Y ahora cuando oímos la palabra de verdad, esa fe de Cristo que está en nosotros, nos activa y nos alumbra y nos sella con su Espíritu Santo. Aleluya. ¿Te imaginas? O sea, uno tener la capacidad de dimensionar en su mente que la fe que yo tengo es la misma fe de Cristo en mí. Por eso la palabra dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Gloria es una capacidad. Es una capacidad que es revelada. ¿Recuerdan que lo que tocamos en Gálatas 3, que ahí va a ser una fe que iba a ser revelada? Sí. Es algo que se entiende por una revelación, como que tú eres uno antes y otro después. Wow. Se entiende por una revelación, y en esa fe revelada tú entiendes que tienes la capacidad de creer las cosas que no son como si Quiere decir que hay escogidos que pueden tener la fe de Cristo, pero no ser revelada en ellos. Claro. Porque no la han entendido. La tienen porque tienen el Espíritu Santo. Y todo aquel que tiene el Espíritu Santo tiene la fe de Cristo. Porque fíjate, el Espíritu tiene el fruto del Espíritu. Pablo habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Allá en Gálatas. Y uno de los frutos del Espíritu, para darle lectura aquí, Gálatas 5. Gálatas 5, verso 22, más el fruto del Espíritu. No dice los frutos del Espíritu, el fruto, que es uno solo: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa es la fe de Cristo, esa es la fe del Espíritu Santo, la fe de Cristo que está en nosotros. Pero esa fe que está en nosotros hay que darle revelación, porque tiene que ser revelada, tiene que ser alimentada con el Evangelio de Cristo. Claro, entonces ahí entra el segundo aspecto. Recuerda que el primer aspecto es el conocimiento. Me hablan e indago, investigo acerca de esa fe, escucho. Pero el segundo aspecto es la creencia. Creer en eso que veo, en eso que veo escrito en la palabra, en eso que estoy escuchando. Tengo que empezar a creer en eso. Y por eso yo quiero que toquemos segunda carta a los Corintios 4:13. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Sí. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe. Míralo ahí. Es el mismo. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Esa fe habla. Nosotros, claro, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces hay un momento donde ese conocimiento se vuelve una creencia, empiezas a creer, como que se arraigan esos pensamientos en ti, como que eso que empiezas a leer se empieza a volver vida en ti verdaderamente. Yo me siento como un salvo siempre. Yo me siento como un predestinado del Señor, como que verdaderamente empiezo a caminar por las buenas obras que Él me preparó. Es un cambio de perspectiva, porque no se queda solamente en la letra, porque la letra dice, la letra mata. Eso no se queda en un conocimiento, en una filosofía. Esto tiene que empezar a ser vida en ti, mi hermano. Esto tiene que ser tu estilo de vida. Amén. El cristianismo no es una teoría. El cristianismo es una forma de vida. Es un estilo de vida, que es el estilo de vida de Jesucristo en ti. Es el mismo estilo de vida. Amén. Como quiere Dios que tú vivas, que es por medio de la fe. Amén. Bueno, entonces, sí, dime. No, termina. Sí, entonces, ese conocimiento se baja a una creencia, a algo que verdaderamente se vuelve una certeza. Bueno, Héctor, el tiempo nos ha traicionado aquí en esta ocasión. Y no queremos, porque hay tantos versículos que no hemos podido todavía tocar, que no nos va a dar tiempo. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Si a ustedes les parece bien, yo quiero que usted lo ponga ahí, que quieren una segunda parte. Si les parece bien, lo hacemos. Los que estén de acuerdo,
pongan ahí, queremos una segunda parte del estudio El Don de la Fe, porque no hemos tocado varios versos, ¿verdad?, del Nuevo Pacto donde hablan de esa fe. Así que para no tocarlos a la ligera, mejor lo dejamos así. Y qué interesante, Nano, cómo la fe hay que alimentarla. La fe tiene que ser instruida, tiene que ser revelada. Alguien la tiene que explicar, tienes que escucharla. Se te tiene que hacer rema, revelar esa palabra para que tú puedas andar en fe y puedas declararte sano y tú puedas declararte bendecido y completo. Claro, no hay de otra forma, porque si no se quedaría en mera información. Sí. Se quedaría ahí escrito, pero eso se tiene que volver vida en ti, o sea, verdaderamente creer. Así que la fe, recuerde que es mediante el puente. La fe es el puente que tú dices, o sea, yo puedo creer en Dios por medio de la fe. Yo puedo creer en mi salvación por medio de la fe. Por eso es un don de Dios. Por eso nosotros en nuestra propia capacidad no podríamos hacerlo. No podemos. Bueno, Héctor, para terminar, yo quiero que le digas, a una persona, digamos, que esté ahora mismo, que tenga algún hijo, algún esposo que todavía no ha sido alumbrado, ¿verdad? La iglesia, los hermanos que no tienen conocimiento del nuevo pacto, dice, este hermano, mi papá está perdido, mi hijo está perdido. Nosotros entendemos que son predestinados desde antes de la fundación del mundo, pero de pronto no han venido todavía. Esa fe no ha sido activada, no han venido al conocimiento. ¿Qué consejo, qué palabra le podemos decir a una madre que está orando por ese hijo, por un padre que está orando por esa hija, una esposa que está orando por su esposo que todavía está en vicios? ¿Cómo consolar a un creyente con un familiar que todavía no ha sido alumbrado? ¿Qué puede hacer? Yo pienso que, y es uno de los objetivos que, como que en esta nueva dimensión del espíritu, quiero llegar con mi vida. Y le voy a hablar desde el caso de mi vida. Yo quiero ser de impacto con mi testimonio a las personas que no tienen este conocimiento. Amén. Que yo pueda hablar las palabras de Dios, que yo pueda conducirme como Dios quiere que me conduzca. Y hay cosas tan sencillas, pastor, como por ejemplo saludar, como por ejemplo sonreír, como por ejemplo abrazar cuando se necesita, escuchar cuando se necesita. A veces no es tanta la Biblia que le partamos por la cabeza a la mitad, sino es la consideración, el amor, la misericordia que tengamos del otro. Esa es la forma en que nosotros vamos a cambiar, en que las personas vean, porque nosotros nos identifican como religión, los evangélicos, ¿sí? Los aleluya, los gloria a Dios. Pero ¿cómo podemos impactar a esa persona por la que estamos orando? Sencillamente a veces es siendo de testimonio, teniendo una palabra de amor, teniendo una palabra de verdad. Que cuando te pregunten, oye, ¿tú por qué tienes esa actitud tan bonita? Porque aún en medio que te veo que estás sufriendo, tienes una buena actitud frente a la vida. Y tú le puedes decir, yo tengo esto, porque entiendo esto y esto. Palabra. Y ahí sí creerán, porque hay quien les predique. Tremendo. Pienso que es un buen inicio para todas aquellas personas. Primero, antes que nada, seamos de consolación para nosotros. Sí, tremendo. Bueno, Héctor, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Ministro competente de este nuevo pacto, gran amigo, músico adorador. Le invitamos para que usted vaya a su página, anuncie la página, Héctor, para que puedan escuchar. ministeriointernacionalrenuevo.com, www.ministeriointernacionalrenuevo.com. Allí hay mucho material, hay temas, hay podcasts, hay videos para niños. Si usted quiere enseñarles a los niños la palabra de Dios, hay temas para los niños. Hay temas para la familia, hay oraciones, hay salmos para poder escuchar. Hay mucho material allí. www.ministeriointernacionalrenuevo.com. Bueno, gracias, Héctor. Gracias por tu tiempo. Saludos a tu esposa,
tus hijos, tus padres, la familia, y estaremos aquí la próxima semana contigo con la segunda parte. Si quieren, ya lo pidieron. Si quieren segunda parte. Hermanos, que haya una segunda parte. Así que gracias, Héctor, una buena noche y gracias por tu tiempo. Bendecido. Amén. Bueno, qué lindo poder compartir con nuestro amado hermano Héctor Barragán desde Bogotá, Colombia. Y como lo dijimos, la próxima semana estaremos dando la segunda parte. No se lo pierda, prepárese desde ya. Si tiene preguntas, escríbalas. Si tiene preguntas ahora lo puedes poner y nosotros ya lo vamos preparando, lo iremos preparando para el próximo estudio. Si usted fue edificado en esta noche, yo quiero que usted lo testifique. No se vaya sin testificarlo. Diga, yo fui edificado. Yo recibí la palabra de Dios. Yo entendí un poco más claro la palabra de Dios. Fui consolado. Lo que haya pasado en su vida, póngalo, testifícalo, hágalo notorio. Y le voy a pedir también que comparta esta señal en su página. La palabra.